Hola, hola otra vez. ¿Qué les pareció el capítulo 17 del rol al no rol? Qué interesante, ¿no? Que cuando dejamos que caigan esos adjetivos de qué es lo que es ser una madre, qué es lo que es ser un padre, qué es lo que es ser un hijo, o hijo obediente, la verdad, madre abnegada, padre disciplinador. Qué bonito dejar todo eso y empezar a relacionarnos con nuestros hijos de humano a humano, de humano a humano, de alma a alma. ¿Cuál sería el resultado? No lo sé. Bueno, yo lo sé, pero hay que aplicarlo. Si ustedes todavía no lo saben, hay que aplicarlo para ver qué resultado le da. Ahora vamos con la 18, que está buenísimo. Todas están buenísimas para mí, ¿no? Pero aquí ella va a hablar de las emociones a los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia entre esos? A veces yo pensaba, bueno, la emoción es algo cortito y luego el sentimiento es lo que le continúa, pero aquí ella lo expresa de una manera diferente y muy profunda, que me llegó a profundidad. Que aquí vamos, la gente suele confundir, se llama capítulo 18 de las emociones a los sentimientos. Y dice, la gente suele confundir las emociones con los sentimientos como si ambos fueran lo mismo. Yo los considero enormemente diferentes. Brevemente, reaccionamos con una emoción cuando no somos capaces de gestionar los sentimientos. Cuando nos sentimos incómodos, creamos una cortina de humo de reactividad. Por ejemplo, comemos, bebemos, fumamos, culpamos, avergonzamos, tenemos rabietas, etc. Parecen sentimientos, pero en realidad son maneras de evitar el verdadero sentimiento. Aquí esto muy grande. Okay. La verdad es que los sentimientos pueden experimentarse únicamente en un lugar profundo y silencioso de nuestro interior. Se llora por ellos, se camina con ellos, se tocan e incluso se experimentan como temblores y estremecimiento. Los sentimientos pueden reconocerse solo a nivel visceral muy personal. Como la mayoría de nosotros no estamos preparados para sentir los sentimientos, sentirlos realmente, lo que hacemos es verterlos en los seres queridos en forma de reacciones emocionales. Gritos, regaños, amenazas. Cuando sentimos los sentimientos no tenemos tiempo de actuar con emociones reactivas. Sintonizamos y dejamos que el sentimiento nos hable, nos inunde y nos transforme. Conscientes de que estamos bajo oleadas de sentimiento, hacemos lo contrario de actuar con la emoción. Nos callamos, quedamos quietos y dejamos que el significado del sentimiento nos haga crecer. Como nos han condicionado para hacer exactamente lo contrario, nos resulta más cómodo el drama y el movimiento de las emociones. Los niños son blancos fáciles contra los cuales disparar nuestro malestar. Sin embargo, no están bien equipados para gestionar nuestras proyecciones emocionales. Es una carga demasiado pesada y les aplasta el ánimo y la autoestima. Por esta razón le debemos un esfuerzo por procesar nuestros estados internos. De esta manera no tendrán que cargar con ellos el resto de su vida. El primer paso consiste en ponerse debajo de la emoción. Por ejemplo, cuando notamos que estamos impacientes y críticos y abusivos con los hijos, nos detenemos y prestamos atención. Estoy atosigando a mi hijo, pero ¿qué siento realmente ahora mismo? Si estamos gritando para que el hijo se acueste, podemos preguntarnos, ¿a qué obedecen mis gritos? Superficialmente puede parecer que los gritos respondan al miedo de que no vaya a dormir suficientes horas o de que nos desobedezca. Si observamos mejor, es posible que la realidad sea que estamos cansados y necesitamos un rato para nosotros, para recuperarnos de un largo día de trabajo. En otras palabras, la emoción se dirige hacia el niño, mientras que el sentimiento es la necesidad de tiempo para cuidarnos. En este caso podemos decir con calma. Ha sido un día muy largo y estoy cansado. No tengo energía y necesito descansar. Por eso empiezo a sonar impaciente y me cuesta mantener la calma. ¿Puedes ayudarme, por favor? Tú también necesitas descansar. Cuando somos sinceros con los hijos, con las reacciones emocionales, pasamos a hablar con el corazón. Nos hacemos completamente responsables de lo que estamos experimentando. Si hablamos así, es más probable que nos comprendan y empaticen con lo que sentimos. Supongamos que nuestra verdadera preocupación sea la necesidad de sueño del niño. Aunque no lo expresemos y simplemente notemos el miedo que experimentamos por su falta de sueño, esto nos tranquilizará. Podemos ser conscientes de esta ansiedad y sustraernos a ella en parte, tal vez diciendo,
Cuando actúo por ansiedad, creo más ansiedad en mí y en mis hijos. Es preferible que mi hijo deje de dormir unos minutos a que se provoque desconexión entre nosotros. Como yo siempre le digo a mis clientes, debes sentir el sentimiento y descartar la reacción. Lo que ocurre en este proceso de escucha silenciosa y sentimiento es que la ansiedad, que se ha encubierto y que se dispara cuando los niños hacen algo que se opone a nuestra idea de control, queda integrada. Esta energía ahora queda disponible para reinvertirla en nuestras vidas y la de los hijos, desatados de la resistencia desafiante y la volatilidad emocional. Se convierte en un poderoso flujo de creatividad. Tyler, de 14 años, tenía un enorme proyecto escolar que completar el fin de semana. Dado a dejarlo todo para el último momento, sacaba de sus casillas a Alan, su ansioso padre. Alan es nervioso por naturaleza y su ansiedad pudo con él cuando, a la hora de la cena del sábado, Tyler confesó que se había distraído con los videojuegos en la habitación todo el día en lugar de trabajar en su proyecto y que, de hecho, no había ni siquiera abierto el libro. Alan explotó. «¡Castigado un mes sin salir de casa!», gritó. ¿Alguien se identifica con esto? «No puedo creer que seas tan perezoso. Vas a reprobar esa clase», Tyler se quejó. «Pero el próximo fin de semana tengo la final con el equipo de fútbol. Me ha costado mucho estar en el equipo». «Deberías habértelo pensado antes», dijo Alan. «Los deberes son más importantes que el fútbol. Estás castigado un mes y punto». «Difícil de intimidar», Tyler elevó la voz. «Odio este tipo de trabajo. No me importa el colegio. Solo quiero jugar al fútbol. Soy bueno. Seré jugador profesional algún día. No me perderé el partido más importante». Alan estaba furioso. «¿No te lo vas a perder? ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Una palabra más y te quedarás castigado el resto del curso». Tyler se levantó y se dirigió a las escaleras para volver a su habitación. «Te odio», gritó por encima del hombro. «Siempre piensas que voy a fracasar. Si fracaso es porque no me dejas en paz. Es culpa tuya». Con esto, Alan lo castigó para el resto del curso. El lunes en el trabajo un colega le comentó: «Alan, estarás emocionado con el partido del sábado. Tyler es muy bueno. Seguro que se dedica al fútbol como profesional». Alan deseaba no haber sido tan radical. Había animado a Tyler a jugar al fútbol y sabía que tenía talento. Al haber sacado las cosas de juicio, al haber sacado las cosas de juicio al enfadarse por la desidia de quicio, no lo diría, no, otra vez, al haber, al haber sacado las cosas de quicio al enfadarse por la desidia de Tyler, se había acorralado él solito. ¿Cómo podría perdonar el castigo sin perder la credibilidad? Al había empezado a venir a terapia unas semanas antes del incidente porque le preocupaba el rendimiento académico de su hijo. Creía que Tyler no estaba motivado y no rendía a la altura de sus posibilidades, por eso quería que le viera. Como suelo hacer, empecé con sesiones para el padre. Cuando Alan llegó a mi consulta aquella semana y me contó lo sucedido, le ayudé a comprender que estaba consiguiendo perpetuar la resistencia de Tyler al trabajo escolar. «Deseo que Tyler triunfe en el fútbol», dijo Alan, «pero quiero también que saque buenas notas y si no consigue hacer carrera como futbolista necesitará estudios universitarios». Como la mayoría de padres, Alan tenía las mejores intenciones. Todos queremos ver a los hijos volar alto. Ponemos tanto empeño en su éxito que haríamos casi cualquier cosa para ayudarles y sacrificarnos por ellos. Como Alan me decía en la consulta aquella mañana. El problema es que nuestro deseo de ver triunfar a los hijos nos hace interactuar con ellos a través de una lente de miedo a que fracasen, un miedo que los hijos integran. Pero, ¿cómo podemos evitar que el miedo se apodere de nosotros? ¿No es el fracaso una posibilidad real? El miedo tiende a torcer las cosas y hacer que ocurra lo contrario de lo que deseamos. En el caso de Tyler, sentía la ansiedad de su padre y le provocaba resentimiento. Era demasiada presión. En vez de animarlo a trabajar en el proyecto, la presión le había hecho rendirse. Es decir, estaba diseccionado al problema con precisión cuando dijo que era culpa de su padre porque no dejaba de atosigarle. Tu intención era ayudar a tu hijo, pero todo quedó enturbiado por tu ansiedad, le expliqué. Cuando temías no poder controlarlo, tus emociones se apoderaron de ti, anulando tu capacidad de ser objetivo y eclipsando lo que realmente sientes. En lugar de trabajar con tu hijo para encontrar soluciones a la situación, te has convertido en su enemigo. Ahora, en vez de lidiar con su propia resistencia a los deberes del colegio, tu atención ha pasado a resistirte a ti. O sea, la relación de Tyler con sus deberes debería ser entre él y sus maestros, y tú la has hecho tuya. «No pretendía eso», confesó Alan. «Solo quería ayudarlo. No sé cómo la discusión llegó tan lejos. Realmente no quiero que se pierda el partido ese fin de semana. Ni siquiera estoy tan enfadado con él. Solo quiero ser un buen padre». Yo le expliqué: «La manera de arreglarlo es empezando por lo que sentías inicialmente.
Tu sentimiento era muy distinto a tu reacción emocional. El sentimiento era preocupación y el deseo de proteger a Tyler de las consecuencias de una mala nota. El problema es que te angustiaste pensando que su postergación le causaría problemas en el colegio. Al escuchar la voz angustiada de tu interior, te sentiste abrumado, por eso reaccionaste con rabia. Tu emoción eclipsó tus verdaderos sentimientos. Yo pensaba que eran lo mismo, dijo Alan. Tu sentimiento era de apoyo a tu hijo, el deseo de lo mejor para él, pero al angustiarte, tus emociones de miedo se hicieron con el control y te condujeron hacia lo contrario de lo que pretendías. Tu preocupación por Tyler aumentó tu ansiedad de forma natural. La cuestión es tolerar la ansiedad en lugar de reaccionar contra ella y enfurecerla. ¿Qué quieres decir con tolerar?, preguntó el papá. Cuando somos capaces de saber lo que sentimos, sea lo que fuere, y simplemente dejamos que nos invada sin dejarnos abrumar, aprendemos a tolerar el sentimiento sin caer en una reacción emocional. Los sentimientos son respuestas orgánicas a las situaciones de la vida. La ansiedad es un sentimiento natural. No obstante, cuando no sabemos estar con ella y tranquilizarnos, nos gana. Cuando esto ocurre, nos inunda la emoción y bloquea lo que realmente sentimos. Las emociones llevan una carga de resistencia. Entonces es cuando surgen las emociones improductivas como los celos, el deseo de manipular o controlar, la inclinación a hacer, aquí dice mohines y muecas y poner mala cara, las ganas de distanciarnos o la tendencia de cargar contra alguien. Todo porque no somos capaces de escuchar nuestros sentimientos y tranquilizarnos desde nuestro interior. ¿Qué hacer pues cuando uno se siente ansioso? Lo primero es reconocer lo que se siente. Muchos de nosotros vivimos desconectados de nuestros sentimientos, lo cual significa que constantemente reaccionamos destructivamente en lugar de responder constructivamente. Mientras estemos en sintonía con los sentimientos y podamos identificar cuando una reacción emocional empieza a empañarnos, no los proyectaremos en los hijos. Otra vez lo vale porque no leí. Que se entienda bien. Mientras estemos en sintonía con los sentimientos y podamos identificar cuando una reacción emocional empieza a empañarnos, no los proyectaremos en los hijos. Cuando expliqué esto, Alan preguntó, ¿quieres decir que si supiera escuchar mi sentimiento original de ansiedad y aprendiera a calmar este sentimiento, no me habría atado de pies y manos castigando a Tyler? Exacto. Como nunca hemos aprendido a escuchar nuestra ansiedad, simplemente sintiéndola y observándola, acabamos encendidos. Si hubieras reconocido que el rendimiento académico de Tyler te hace saltar, podrías haber evitado la reacción en que caíste. En lugar de ello, habrías aceptado la ansiedad que sentías sin dejar que fuera el foco de atención. Así sigue siendo un sentimiento y no contamina tu relación con tu hijo. Es como darme una pausa para pensar, dijo Alan perspicazmente. Dejarme espacio para calmarme antes de tomar una decisión para no arrepentirme de ella. Puede tomar un momento para calmarse y formularse preguntas como las siguientes. ¿Por qué me provoca ansiedad el rendimiento académico de mi hijo? ¿Por qué actúo como si esto se tratara de mí? ¿Qué me dice esto sobre mi propia autoestima? ¿Por qué vinculo lo que siento con el rendimiento de mi hijo? Estas preguntas demuestran que la ansiedad surge del ego. Está unida a la sensación de tener derecho a algo, cosa que nos lleva a querer controlar a los hijos. Pensamos que como les hemos traído al mundo, son nuestro reflejo. Esto nos hace creer que tenemos derecho a esperar ciertas cosas de ellos. Como nosotros mismos no somos rectos, cuando el reflejo que nos devuelve no se ajusta a nuestras expectativas, nos perturba. Entonces recurrimos a la manipulación, al dominio, al enfado. Cuando nos sentimos seguros no necesitamos al ego, con su correspondiente actitud defensiva. Simplemente podemos ser nosotros mismos sin imaginar que somos de otra manera, como hace el ego. Cuando nuestra identidad es sólida no precisamos ninguna imagen. No necesitamos pensar en nosotros en absoluto porque estamos totalmente inmersos en simplemente ser nosotros. Desde ese estado de plenitud de nuestro centro, en lugar de la deficiencia del ego, experimentamos la vida como algo benevolente, dispuesta a tender una red de apoyo cuando pasemos un bache. Funcionamos desde la confianza que nos da paz y alegría. No se trata de intentar creer en uno mismo, que es cosa del ego. No hay que intentar nada. No tenemos que reafirmarnos, tener fe ni elaborar pensamientos positivos sobre nosotros. Simplemente disfrutamos de ser nosotros y esto nos permitirá disfrutar al ver cómo se despliegan las vidas de los hijos desde su interior, en lugar de pensar que debemos orquestar el proceso.
La identidad esencial no necesita buscar la estima ni de los hijos ni de nosotros mismos. Ni siquiera pensamos en ella porque está encarnada en nosotros. Es nuestro estado natural. Algo que solo llegamos a cuestionarnos porque la familia, el sistema educativo, la sociedad lo ponen en duda. Nuestra principal inquietud ante la idea de escuchar los sentimientos es que no creemos que podamos hacerlo. Como ya he dicho, estar en reposo es un concepto que nos asusta a muchos de los que vivimos en un remolino de actividad. En cuanto algo nos incomoda, nuestra reacción refleja es mirar hacia afuera. En vez de calmarnos, hacemos lo opuesto. Buscamos manera de escapar a la incomodidad que experimentamos. Cuando haya parado para escuchar mis emociones con el fin de volver a sentir la conexión con Tyler, entonces, ¿qué hago?, preguntó Allen. ¿Lo apoyas?, expliqué. La mejor forma de hacerlo es desprenderte del resultado de sus decisiones. Puedes dedicarte a fomentar su bienestar solo en la medida en que estés desvinculado del resultado. Cuando estés profundamente conectado de manera que sienta tu enorme cariño y estés seguro de tu interés en su bienestar, crearás espacio para que su motivación aparezca. Mientras lo presiones para que haga cosas, esto no sucederá. Solo cuando quites tus manos, pero sigues comprometido con él, él hallará en su interior el camino que su alma le dirija a seguir. Cuando hemos estado presionando a un niño, ya sea intencionalmente o sin darnos cuenta, es posible que siga un periodo en que su motivación quede como en periodo de descanso. Entonces debemos mantener la calma y confiar en que después de este periodo de recuperación hallará su propio camino. Es como plantar una semilla en otoño y luego esperar todo el invierno hasta que el calor y la lluvia de la primavera la hagan brotar. Si durante ese reposo dejamos que nuestra ansiedad nos empuje a cometer el error de desenterrarla para ver qué hace, la mataremos. Una variación sutil de este error es decirle al niño, tienes que cometer tus propios errores y tomar tus propias decisiones. Ya eres lo bastante mayor para darte cuenta de las consecuencias de una mala nota. Eres tú y no yo el que tendrá que enfrentarse a estas consecuencias. Tú eres quien debe sentirse tranquilo con tu esfuerzo y rendimiento. Les confieso que cuando leí esto yo pensé, esa es la solución. Y luego cuando ella dice que no y presenta algo todavía mejor, pero para mí yo pensaba que esto era mejor. Y ahora que lo leo otra vez, veo que es tuyo, todo es tuyo, no tienes mi apoyo, ese es el mensaje, no tienes mi apoyo, es tu problema. Como quiera le está dando al niño le llega al niño esos mensajes de que eres flojo, eres tonto o no eres responsable. Entonces, esperen a que venga lo que ella dice al final como respuesta para esta situación. Cuando ofrecemos consejos de este tipo, imaginando que estamos dando libertad a los hijos para seguir su rumbo, en realidad estamos intentando atajar un camino que solo puede recorrer desde su interior. Seguimos pretendiendo obtener un resultado, si bien lo hacemos sutilmente. De este modo, desenterramos la semilla en su periodo de reposo. La ansiedad de Alan surgió de nuevo. ¿Estás diciendo que no haga nada para ayudarle más que ser una presencia llena de amor? ¿Y se sigue jugando con el ordenador cuando debería estar estudiando? ¿Me limito a ignorarlo? Deja tiempo a Tyler para que fije su rumbo. Deja que la interacción adecuada con los maestros tenga lugar si no entrega los trabajos. A su debido tiempo, el colegio sin duda se pondrá en contacto contigo. En este momento, puede ser beneficiosa una intervención. Como está claro que los videojuegos se han convertido en una distracción, se podría decir con tranquilidad algo así. Hijo mío, si te viera consumir drogas y no hiciera nada, sería un padre negligente. O si te viera subirte al coche borracho y no te quitara las llaves, te estaría fallando. En el colegio me dicen que no estás presentando la debida atención a los estudios. Mereces darte la oportunidad de hacer los trabajos. Intervendré si es necesario y pondré los límites que creo que precisas, pero preferiría que los crearas tú mismo, ya que tienes edad para hacerlo. Cuando Tyler ve a Alan como su aliado, no su oponente, es probable que responda positivamente. Se le ofrecen opciones, no se les obliga. Solo si nos sustraemos al resultado podemos ofrecer apoyo real. Y como hemos visto, los niños instintivamente notan la diferencia cuando hay interés genuino por su bienestar o cuando nuestra motivación son otros objetivos ocultos. Pero una intervención de este tipo debe realizarse en el momento oportuno, cuando la vida la requiere, no como resultado de nuestra ansiedad. Por supuesto, eso significa que debemos estar siempre atentos a lo que está pasando. Solo con una conciencia que ha despertado y está verdaderamente presente se puede saber cuándo es el momento correcto. A una persona que actúa de la conciencia al momento oportuno se le presenta
con mucha antelación, siempre con pistas a lo largo del camino. Muchos padres no se dan cuenta, pero los hijos desean colaborar con nosotros. Sin embargo, tienen que notar que seguimos sus ritmos y pretendemos ayudarles a alcanzar sus objetivos, no los nuestros. Los hijos necesitan saber que actuamos porque confiamos plenamente en su bondad, no por miedo a su fracaso. Ay, qué bonito. Los hijos necesitan saber que actuamos porque confiamos plenamente en su bondad, no por miedo a su fracaso. Para acentuar lo que vimos anteriormente, las vibraciones que emitimos son clave porque resonarán con nuestras palabras. Y respecto al partido de fútbol del sábado, siguió Alan, ¿qué hago? Respondí, habla desde el corazón. Dile a Tyler que dejaste que tu miedo sacara las cosas de quicio. Admite que estabas angustiado y no sabías cómo gestionar tus sentimientos, de modo que reaccionaste. Explícale que te das cuenta de que merece tu confianza y quiere destacar. Acaba diciéndole que tienes ganas de disfrutar viéndolo jugar el fin de semana. Alan siguió mis sugerencias y Tyler respondió favorablemente negociando un plan para acabar el trabajo del colegio. Nuestros sentimientos son barómetros del alma, mientras que las reacciones emocionales son indicadores de que el ego se ha activado. Y lo repito, nuestros sentimientos son barómetros del alma, mientras que las reacciones emocionales son indicadores de que el ego se ha activado y es el que está en control. Si escuchamos los sentimientos sinceros y dejamos que las reacciones ocurran en nuestro interior sin arrastrarnos ni alarmarnos, pasaremos a un estado tranquilo y más integrado. Ser conscientes de lo que nos pasa es clave para no arrojar nuestros problemas sin resolver sobre los hijos. Mientras mantengamos la conciencia, no proyectaremos los problemas en ellos. Cuando nos tomamos la pausa para digerir las emociones en nuestro interior, observando en silencio sin comentarnos nada, nos calmaremos y habremos integrado otra pieza del pasado que nos hará más sabios y más fuertes. A medida que las emociones nos devoran menos, descubrimos que somos mucho más de lo que el ego imaginaba que éramos. En nuestro interior residen poderes y recursos que van más allá de nada que conozcamos. Gracias a los problemas que surgen con los hijos, que nos llegan como un regalo para ellos y para nosotros, por fin descubrimos lo maravilloso que es ser la persona que somos. Crear una vía directa hacia el sentimiento. El problema que subyace tras todos los conflictos en nuestra vida y en el mundo es que no se nos ha permitido sentir lo que sentimos. En su lugar, nos han enseñado a distorsionar lo que sentimos y volverlo contra los demás. El apego a lo que sienten los hijos es en realidad la antítesis de permitirles sentir a ellos. Confundimos nuestro interés por sus sentimientos con la aceptación de sus sentimientos e imaginamos que les estamos dando espacio. Sin embargo, vernos seducidos por los sentimientos de los hijos o mostrar algún tipo de reparo ante los mismos envía la señal de que deben temer los sentimientos. Al no mostrarnos neutrales ante sus sentimientos y tratarlos no solo como algo normal, sino inevitable, la carga con la que los marcamos inconscientemente hace que el sentimiento se enquiste e incluso a veces aumente en una espiral de descontrol. Los niños necesitan recibir el mensaje de que los sentimientos son una parte de la vida cotidiana como lo son sus miedos. Siempre habrá sentimientos y miedos, del mismo modo que siempre habrá pensamientos. Dejando que todos ellos existan, sin inmiscuirse con ellos, controlarlos ni evitarlos, hace que puedan ir y venir de manera natural. Es al intervenir y pretender gestionarlos cuando las cosas se tuercen. Cuando disponemos de un camino claro y directo para los sentimientos, de forma que no temamos reflejarlos si es necesario, no nos dejamos arrastrar por ellos. Podemos decir, ahora mismo estoy triste o me siento frustrado. El simple, claro reconocimiento de los sentimientos nos permite reconocerlos sin ser abrumados por su fuerza. Cuando los hijos nos ven reaccionar a ellos ensimismados, de manera imprevisible, incluso desenfrenada, no solo aprenden a desconfiar de nosotros, sino que empiezan a temernos. Por desgracia, cuando vemos una expresión de miedo en el rostro de un niño, tendemos a confundirla con una de respeto. ¿Quién se identifica con esto? ¡Wow! De hecho, estamos tan seducidos por el mito de que debemos estar en control que, de forma sutil, en realidad disfrutamos de la sumisión que creamos en los hijos al darles causas para temernos. Hacer crecer nuestro ego nos hace sentir poderosos y, por tanto, importantes. Cuando recurrimos a las amenazas, que son el chantaje emocional, el miedo del niño puede adoptar la forma de obediencia superficial, pero surte poco efecto para cambiar el comportamiento de manera duradera. En todo caso, bajo la superficie, el niño se ve inundado por emociones como el resentimiento, el enfado
Y si el maltrato continúa, incluso el rencor. Al contrario, cuando los niños perciben que se hallan en una zona donde no se les maneja en base a unos fines ocultos, se hacen merecedores de la confianza depositada en ellos. Desarrollar dicha confianza requiere tiempo y compromiso y ocurre solo como fruto directo de nuestra propia madurez. Si deseamos crear una conexión con los hijos, necesitamos programarnos para dejar de controlarlos. Para conseguirlo debemos aceptar el momento presente tal y como es. Por ejemplo, la manera de trabajar en nuestra reactividad en el caso de una habitación desordenada consiste en preguntarnos, ¿por qué la ropa por el suelo afecta mi sensación interna de estabilidad? ¿Por qué me siento personalmente amenazado hasta el punto de insolentarme ante mi hijo? Consumidos por un estándar mítico sobre cómo deberían ser las cosas, acostumbramos a sentir que no contamos con otra opción que reaccionar saltando. Nos vemos constreñidos. No obstante, al examinar cada reacción e identificar qué mito la provoca, a menudo más de uno, podemos empezar a domesticar nuestra reactividad. Todo lo que se precisa es observar lo que nos decimos a nosotros mismos en tales situaciones. Esto nos permite reconocer el mito o mitos culturales que nos apresan. ¿Significa esto que nunca nos enfadaremos con los hijos? En absoluto. El problema no es tanto que nos enfademos, sino cómo vayamos a responder a la emoción que nos va a inundar. ¿Responderemos de manera ciegamente reactiva repartiendo castigos o existe una manera más sana de bailar la danza de la educación que comunique conexión y cariño? Al prescindir del elemento emocional en cualquier situación y presentar nuestros sentimientos sinceros sobre un asunto, creamos la sensación de hallarnos en una sociedad. Compartir los sentimientos con los hijos es radicalmente distinto a reaccionar emocionalmente. La culpa queda eliminada de la ecuación como toda volatilidad. Esto nos libra de discutir un problema con la plena conciencia de que ambas partes tienen derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo. Al crear la sensación de unidad y negociar con calma, podemos llegar a una decisión conjunta. Todas las partes se hacen responsables del acuerdo, es decir, como los hijos ven que operamos sin pretender controlarlos y que sinceramente queremos su ayuda, quieren apoyar los acuerdos a los que se llegue e incluso pueden ofrecer sugerencias que no se nos habían ocurrido. Si imaginaba usted que defendía una educación sin intervención ni sin interferencias, tal vez ahora comience a darse cuenta de la mayor implicación que requiere la educación consciente. Se precisa más tiempo y energía para compartir los sentimientos genuinamente y discutir un asunto hasta conseguir pisar un terreno común que para gritar, porque yo lo digo. Los niños no responden bien a las órdenes y dictados. Nadie lo hace. ¿Cómo podría desarrollarse un diálogo con los hijos en que expresáramos nuestros sentimientos libres de emociones negativas? Exactamente cómo podemos darles voz para que acepten la decisión que resulte de nuestras negociaciones. La siguiente conversación es un ejemplo de cómo implicar a los niños en la toma de decisiones ya a los 2 o 3 años de edad. La madre dice, cuando tu habitación está desordenada me hace sentir incómoda porque me gustan las cosas organizadas y limpias. ¿Tu habitación te hace sentir incómodo? El niño dice, no, está bien así, madre. Y si mamá tuviera la casa igual de sucia que tú tienes la habitación, ¿cómo te sentirías entonces? El niño dice, no me gustaría, me gusta la casa limpia, pero me gusta mi habitación desordenada. Madre. Entonces, ¿tienes diferentes exigencias para ti y para mí? Yo intento exigirme a mí igual que te exijo a ti. Me gusta tener la casa limpia y me encantaría que tu habitación también estuviera limpia. ¿Podemos idear un plan juntos para que todos estemos contentos? Prefiero que tu habitación esté limpia para que aprendas a vivir de forma organizada. Mi vida no cambia si tu habitación está en desorden, pero quiero enseñarte esta valiosa habilidad. Es importante que aprendas a ser organizado, igual que a ti te gusta que sea yo organizada y limpia en casa. Me gustaría que hiciera lo mismo en tu habitación. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Niño. Yo limpiaré mi habitación una vez a la semana. Si no está limpia, ¿vendrás a recordármelo o me ayudarás a organizarme? Madre. Claro. Una vez que el niño experimenta nuestra energía no reactiva, está más abierto a que nos impliquemos en su vida. Se asoma a nuestras preocupaciones y haya maneras de colaborar en lugar de ir en contra de nosotros. Todo empieza siendo conscientes y domesticando nuestra reactividad para que, en vez de asustarlos con nuestras explosiones emocionales y cerrándonos, los niños escuchen nuestros sentimientos. Ya no tenemos que seguir exigiendo. ¿Me escuchas? ¿O me oyes? La gestión de los sentimientos es una de las cosas más difíciles de dominar, especialmente cuando experimentamos miedo. ¿Qué significa en la práctica sentir el miedo? Sentimiento.
Usted está impaciente porque su hijo está tardando mucho. Se siente indefenso, frustrado e incompetente. Reacción. Quiere que se apresure. Puede que incluso le grite. Aceptar el miedo. Nota que se siente provocado. Esta es la señal de alarma para detenerse. Apriete el botón interno de parada. Observe su agitación. Respire hondo y luego deje que reine el silencio en su interior. Si es necesario, salga de la habitación. Examine su miedo preguntando: ¿de qué tipo es el miedo que estoy experimentando? ¿Qué temo que ocurra? ¿Es algo tan malo? ¿Es el fin del mundo? ¿Me doy cuenta de que mi miedo surge de mi pasado? ¿Veo que no tiene nada que ver con mi hijo? Bueno, en esta página ella pone sentimiento y expresa, reacción y expresa lo que es, aceptar el miedo y expresa lo que eso es. Y continúa haciéndose preguntas. ¿Puedo dejar que el sentimiento pase y refugiarme en la confianza? Al examinar el miedo simplemente se observa. Al hacerlo, afirme: mi miedo viene de mi yo perdido. Mi miedo viene de mi yo perdido. Mi miedo surge de mi idea de que necesito ser perfecto. Y luego ya tiene varios puntos aquí que voy a leer. Mi miedo está vinculado a la creencia de que no soy lo bastante bueno. Mi miedo está relacionado con la presión de educar a un niño modelo. Mi miedo es natural y normal. Mi miedo no me define, solo es un aspecto de mí. Permito que mi miedo esté ahí mientras fluyo durante el día. El hecho de sentir miedo no tiene por qué chuparme la energía. Todo lo que debo hacer es observar mi miedo y dejar que sea lo que es. Dejo que mi miedo repose en silencio en mi interior. Tengo que procesarlo yo, nadie más. Mi miedo se disolverá cuando lo deje simplemente ser. Mi miedo se intensificará si lo niego o reacciono contra él. Al permitir que el miedo sea lo que es y reconocerlo por lo que es, lo integramos. Ahora podemos dirigirnos al niño con calma y centrados de manera que se sienta escuchado. Nadie va a proteger a los hijos de nuestra reactividad. No les queda otra opción que sucumbir o enfrentarse a nosotros. De un modo u otro, van a gastar mucha energía psíquica luchando contra nosotros, energía que deberían invertir en su imaginación y su juego espontáneo. Debemos tomarnos en serio la protección del alma de nuestros hijos. Ellos acuden a nosotros para que respetemos su auténtica voz y para alimentar su verdadera identidad, no para que les convertamos en una copia de lo que somos nosotros. Y aquí está, al final, nuevo compromiso para abandonar la reactividad. Mi relación con el enfado, aunque íntima y fugazmente poderosa, ya no tiene propósito. Lleva demasiado tiempo conmigo. Cuando ya no sirve para transformar o inspirar coraje, está obsoleta y hay que alejarse de ella, desprenderse de su caos, ruido y drama, dejando atrás un silencio del que nace la verdad. El silencio puede ensordecer al principio, pero cuando se acepta, da a luz al rugido de una revolución. Bello, bello, bello capítulo. Wow. Y luego vamos a continuar con el 19, esa es la parte 4, el despertar de la familia, una revolución en la crianza. Vamos a continuar luego con el capítulo 19 y el capítulo 19 se va a tratar del enredo a la autonomía. Otra joya que viene, del enredo a la autonomía. Nos vemos luego. Gracias por escuchar.